Y con esta música recibimos cada miércoles a Daniel Tubau. Muy buenas, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy Chus no ha podido estar, así que tengo que hablar yo contigo. Muy bien, perfectamente. Vamos a pasarlo muy bien igual. Oye, hoy no te escapas, Daniel, porque yo os estaba escuchando a Chus y a ti y ya llevas un par de semanas prometiéndonos que nos ibas a hablar de un método para luchar contra la procrastinación, pero al final siempre a ver si lo digo yo. Procrastinas tú. Efectivamente. Y nada, te inventas una excusa y no lo cuentas. Y cuento otra cosa y no lo cuento y lo voy dejando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy prometo que no voy a escapar. Y bueno, hay que recordar que la procrastinación es esa cosa que consiste en que siempre encontramos algo que hacer que nos impida hacer lo que realmente tenemos que hacer. Exacto. Y bueno, recordárselo a los oyentes, ¿no? Y en efecto vimos que una manera de vencer esa procrastinación, de no posponer las cosas, consistía, primero creo recordar, en aceptar hacer las cosas mal. Sí, claro, una de las razones por las que posponemos las cosas importantes, las tareas importantes, precisamente es que le tenemos miedo a enfrentarnos a la tarea y que queremos hacerlo bien desde el principio, con lo cual una buena cosa es aceptar que lo podemos hacer mal cuanto antes, de principio a fin. Si nos piden, por ejemplo, hacer un informe y no sabemos cómo encararlo, no pasa nada, nos ponemos a escribir de cualquier manera, nos inventamos la mitad, no pasa nada. Claro, no. Después no después lo colocaremos, precisamente, sí. ¿no? Si nos piden hacer un sketch, pues ponemos chistes malos, los chistoides que hablamos en otro programa que proponía John Boshouse. Chistoides son chistes que no tienen ninguna gracia, o sea, todo. Y bueno, pues de esta manera lo que conseguimos es perder ese miedo, y habría que decir que Darwin precisamente usaba más o menos este método, ¿no? Es así, es una autoridad de peso, Darwin. Sí, probablemente es el científico más influyente, más importante de toda la historia de la humanidad, con permiso de Newton, con permiso de Einstein, ¿no? Bueno, pero vamos, sí, con muchos permisos. Sí, pero bueno, la visión de la realidad la cambió más Darwin seguramente que Einstein o que Newton, ¿no? Porque hizo ver que, por ejemplo, pues eso, que los animales, que podíamos llegar a ser lo que somos gracias a la evolución, ¿no? Y que no hacía falta un dios para crearlo, ¿no? Bueno, pues Darwin en esto de la creatividad decía Leo, dice: parece que hay una especie de fatalidad que me induce a empezar expresando de forma equivocada o torpe mis afirmaciones. En otro tiempo solía pensar las frases antes de escribirlas, pero desde hace varios años he descubierto que ahorro tiempo garabateando páginas enteras con la mayor rapidez posible y con malísima letra, abreviando la mitad de las palabras y corrigiendo luego pausadamente. A menudo, dice, las frases escritas a prisa de ese modo acaban siendo mejores que las que pudiera haber escrito tras larga meditación, ¿no? Ya vemos que era partidario de hacer las cosas mal y cuanto antes, el propio Darwin, ¿no? Claro, qué curioso. Es verdad que de esa manera perdemos el miedo que nos paraliza y que nos suele hacer buscar excusas. Bien, pero vamos con tu método personal ya de una vez, ¿no? Con eso que tienes que contarnos. Enseguida. Vamos, primero, antes tengo que recordar otra cosa que contamos, porque contamos otro método que era el de los plazos, eso de ponerse plazos, intentar ponerse plazos para no tener una perspectiva donde no te sitúas, etcétera. Lo bueno es que los plazos te los ponga alguien, claro, cuando estás en una oficina te los ponen y ya no tienes más remedio que hacerlo y cumplirlos, etcétera. Sí. Pero bueno, puedes recurrir a amigos, puedes recurrir a conocidos, puedes recurrir a tu pareja para que más o menos te vaya poniendo unos plazos que cumplir en el trabajo que tienes que hacer y lo vas desarrollando a partir de esos plazos, ¿no? Como dice un teórico de la creatividad, Skip Thorne, dice: es el mayor de los errores no hacer nada por querer hacerlo todo. Muchas veces pensamos que no, necesitamos una hora. Dice, bueno, tienes 15 minutos. ¿Puedes estudiar chino en 15 minutos? Pues estudia 15 minutos porque 15 minutos constantemente, según se dice además, todos los especialistas, son más efectivos 15 minutos diarios que una hora de tanto en tanto. Uh-huh. Bueno, me parece muy bien, pero venga, ya, nos tienes que contar el método ese personal tuyo. Ahora ya lo voy a contar. Bueno, en realidad, tengo que decir que ya lo he contado en cierta manera, lo he aplicado, por lo menos lo he aplicado, ¿no? A ver.
El método se llama procrastinación a gogo. Hay que empezar por ahí, ¿no? Bueno, nombre bonito, un poco viejuno, ¿eh? Sí, pero bueno, pero tiene gracia. Son antiguos, ¿no? Pero como esa música gogo, danza gogo. No, pues podríamos decir procrastinación a mansalva, ¿no? También. Consiste en que en vez de acabar con los motivos para procrastinar, lo que se hace es añadir más motivos. Hombre, dicho así, ¿qué quieres que te diga? No me suena muy bien esto. O sea, quieres procrastinar porque tienes muchas cosas que hacer y algunas son urgentes, sí. Y entonces pones más cosas todavía en la olla. Efectivamente. Ya advertí en otros de estos programas donde estuve procrastinando y no contándolo, que no es un método apto para todos, que algunos se sienten mareados. Yo a veces lo he contado a mis alumnos y me dicen, a mí me ha funcionado, a mí me marea, ¿no? Vale. Pero bueno, es eso de no intente usted hacerlo solo en casa, ¿no? Hágalo con red, ¿no? Pero puedo dar fe de que es muy efectivo y sí, consiste en esto, en ir a trabajar activamente para tener más y más cosas con las que distraerte, ¿no? No sé, a mí a priori, ahora nos lo explicas bien, pero me parece un poco contraproducente porque al fin y al cabo si tienes más cosas, cada vez más cosas que hacer, pues ¿cómo vas a hacer las primeras? Claro, pero ahí está el truco, ¿no? Parece absurdo a primera vista, pero el truco consiste en que esas otras cosas que añades para hacer, en realidad son cosas que también tienes que hacer. Son otras tareas que a veces son completamente diferentes a la tarea principal y a veces son parte de la tarea principal, ¿no? Pero lo importante es que vayas haciendo una lista de las otras cosas que seguro que tienes que hacer de todas maneras. Por ejemplo, yo en este momento tengo que preparar un curso de guión porque me voy a Cuba y tengo que dar allí el curso. Sí. Tengo que corregir las pruebas finales de un libro que se va a editar en mayo. Tengo que escribir una novela histórica. Tengo que pintar varias ventanas en mi casa. Y tengo que preparar las próximas citas con las musas. Todas estas tareas. ¿No? Lo último es lo más importante. Lo más importante, sin ninguna duda. Pero tienes bastante tarea. Bastante tarea, sí. Podría añadir unas cuantas más. Pero bueno, lo importante de esto es que con todas estas cosas, al ser tareas muy diferentes, al consistir, una es que preparas unas clases, otra es que a lo mejor, por ejemplo, tienes que ver una película, porque también como profesor pues tienes que conocer las últimas películas que se han estrenado, cambias la actividad, cambias la manera en que te enfrentas a ella. Por ejemplo, si lees un libro frente a la pantalla del ordenador, es muy diferente que si te llevas ese mismo libro en una tablet y te sientas en un sofá cómodamente, o te vas a un parque o a una cafetería y te lo lees allí, ¿no? El hecho de cambiar simplemente de ambiente, de los sentidos que usas, el oído, la vista, etcétera, todo esto hace que te apetezca dejar lo que estás haciendo y hacer esa otra cosa. Y si sabes, has hecho la lista y sabes que esas cosas son todas importantes, al final irás cumpliendo las tareas, ¿no? Bueno, pues yo me lo apunto y lo voy a probar, ¿vale? Y ya te diré si me funciona. Pero yo también siempre tengo unas largas listas de tareas así que ya veremos, ¿no? A ver si me funciona. Una cosa importante es que tengas siempre la lista más o menos a mano, que la tengas en una aplicación del móvil o algo así, para que cuando tengas esa tentación que dices, no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, rápidamente mires la lista de 6 o 7 cosas y veas que hay una que sí que te apetece. Anda, me apetece caminar por la calle y escuchar un libro, por ejemplo, en el móvil, ¿no? Esa sería una posibilidad, ¿no? O sea, que en la variedad y sobre todo en el cambio, ¿no?, de actividad y del lugar y tal, está la fuerza ahí para poder afrontar todo. En otros programas lo explicaremos con más detalle para ver cómo además puedes hacer que la misma tarea la dividas en subtareas que cada una es diferente una de la otra, ¿no? De todos modos, a ver, hace un momentito nos has dicho que en realidad tú ya habías aplicado el método aquí. ¿Cuándo? ¿Qué? Pues en estas semanas, precisamente cuando yo tenía que explicar la procrastinación a gogo, pero llegaba al programa y en vez de eso explicaba, por ejemplo, los plazos o en el siguiente programa explicaba hacerlo mal cuanto antes, ahí estaba cumpliendo dos tareas que tenía que hacer. Tenía que explicar esas dos cosas en algún programa de una cita con las musas, ¿no? Eso es verdad. Y entonces las he contado y al mismo tiempo pues he llegado ya al final a la que ya no me puedo escapar y que ya he contado, ¿no? La procrastinación a gogo. Vale, ya lo entiendo. Supongo que también nos contarás más adelante eso que haces de escuchar libros, que es algo que sé que practicas. Sí, lo practico mucho, es muy útil, creo que es muy bueno también para la creatividad. Daniel, y lo contaremos en detalle. Daniel tiene muchas cosas que contarnos, pero entre esas cosas cada día nos hace una recomendación. La recomendación creativa. Hoy, ¿cuál es tu recomendación creativa? Bueno, pues hoy, como hemos hablado de Darwin y hemos dicho que él usaba este método de hacer las cosas mal, pues vamos a hablar de un libro de Darwin, de la historia de su vida, su biografía, la biografía de Darwin, ¿no? Porque él se destacaba mucho como la manera creativa de la imaginación, la verificación, seguía más o menos todo el método, todas las fases creativas, ¿no? O sea que no es El origen de las especies, el gran libro de Charles Darwin, sino una autobiografía. Sí, es una autobiografía, es un libro breve
que él escribió por encargo de un editor alemán, pero que pensó que le gustaría mucho a sus hijos. Entonces está escrito de una manera muy sencilla, muy sincera, tiene verdadero encanto el libro, y hay muchas cosas interesantes relacionadas con el investigador, incluso también con su teoría de la evolución, porque curiosamente la teoría de la evolución de Darwin es una idea sencilla, que además se le había ocurrido también en cierta manera a su abuelo Erasmus Darwin, pero que él le dio la importancia que tenía, ¿no? Esa idea sencilla, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? Claro, me refiero a que, por ejemplo, la selección artificial, la selección natural que Darwin propuso como mecanismo evolutivo, surge de la observación de la selección artificial que toda la humanidad hemos hecho siempre con los perros, con las vacas, con las ovejas. Entonces él se preguntó, ¿lo mismo que hacemos nosotros con los perros lo puede hacer la naturaleza con todos nosotros? Sí. Lo trasladó a ese terreno y esa idea sencilla se convirtió en una idea revolucionaria, ¿no? Pero vamos, la autobiografía no es un libro para científicos. No, es un libro muy interesante, muy ameno, entretenido, ya digo que tiene muchísimo encanto, y él va contando pues estas cosas de, por ejemplo, de hacer las cosas mal, etcétera. Cuenta, por ejemplo, también una cosa interesante, a mí me gustó mucho eso, que dice que en su juventud leía muchas novelas o escuchaba mucha música y que luego por la cosa científica lo abandonó, lo dejó un poco de lado y que se arrepentía mucho porque era una pérdida de sensibilidad bastante importante, ¿no? También decía otra cosa, decía que los científicos deberían morirse a los 60 años porque así se aceptarían antes las nuevas ideas, porque son más reacios a aceptarlas, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, leyendo las vidas y las experiencias de los hombres creativos podemos aprender. Efectivamente, esa es la idea. Claro. ¿Dónde podemos encontrar esta autobiografía? Se ha publicado bastantes veces en español, por ejemplo en Alianza, pero yo recomiendo la edición de la editorial La Etoli de 2009, porque resulta que la familia había censurado la obra y aquí está íntegra, quitando la cosa censurada, ¿no? Pues muy bien, Daniel. El próximo miércoles te espero aquí otra vez con una cita con las musas, ¿no? Aquí nos veremos, efectivamente. Muy bien, pues.